Segunda de Timoteo capítulo 3, solo les voy a leer. 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hay mucha gente que dice la Biblia no es relevante para estos tiempos. Y dicen, ¿por qué leer este libro? ¿Por qué estudiar este libro? Pero la misma Biblia dice que es un libro útil y es de beneficio y es útil para enseñar. ¿Qué cosas nos puede enseñar la Biblia? La Biblia nos puede enseñar un montón de cosas, como lo que vamos a aprender esta mañana, cómo ser un padre excelente. Después dice, para redarguir. A veces la Biblia sí nos confronta, nos dice las cosas que estamos haciendo mal con el propósito, como dice más adelante, para corregir. La Biblia también es un libro que corrige lo que está mal en nuestras vidas. Es un libro diseñado para enderezar nuestro camino, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La Biblia es un libro de enseñanza, de instrucción, de corrección, y por lo tanto este libro deja de ser nada más un libro de historia, porque mucha gente dice es un libro de historia, ¿por qué leerlo? ¿Pero qué puedo aprender de ello? Entonces, con eso en mente, esta mañana vamos a ver 5 principios que podrían facilitar nuestra vida o desafiarnos a ser padres, pero no de caricatura, sino padres reales. En Job capítulo 1, verso 1, dice esto, hubo en tierra de Uz un varón, mire la primera palabra que llama a la mente, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando la Biblia dice algo de alguien, nunca exagera. Entonces, existe la posibilidad de que haya en el planeta Tierra un hombre que sea perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La respuesta es que sí. ¿Se puede imaginar usted como papá qué le gustaría que escriban al principio de su biografía? Y hubo en Cuenca un sinvergüenza, borracho, maltratador, que no pasa ni siquiera para los alimentos. Pero ¿qué tal si escribieran, y hubo en Cuenca, Juanito? Era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo sé que esas palabras a cada uno de nosotros nos desafían de una manera increíble. Porque la pregunta es, ¿cuál es el principio que sacamos del verso 1? Bien sencillo. Job era un hombre temeroso de Dios. Y un hombre temeroso de Dios es perfecto y es recto y es apartado del mal. Entonces, cuando un padre quiere realmente a sus hijos, él va a ser un hombre que se aparta del mal. Hay padres que traen el mal a sus casas. Son los generadores del mal dentro de sus hogares. Cuando dice era apartado del mal, significa que él no quería tener nada que ver con el alcohol, con las drogas, con la violencia. Peor aún, ni siquiera imaginaba que iba a pensar en otra mujer. De tal manera que en el mismo libro de Job dice, hice un pacto con mis ojos de que jamás vería con lujuria a una doncella. Entonces era un hombre temeroso de Dios, primeramente. Pero ¿qué es el temor a Dios, amigos? Proverbios 8:13 nos dice que el temor a Dios es aborrecer el mal. Entonces Job era un hombre apartado del mal, pero también era un hombre que aborrecía el mal. No dice que aborrecía a sus hijos, a su esposa, no dice que aborrecía el rol de ser padre, dice que era apartado del mal y aborrecía el mal. Para tú apartarte del mal, primero tienes que aborrecer lo que es malo. Y la pregunta que tengo para cada uno de nosotros es, ¿qué es el mal dentro de la vida de una familia? ¿Qué puede destruir el carácter de un hombre como padre? ¿Sabes? El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es que ames a Dios y ames a la madre de ellos. El mejor regalo que le puedes dar, amar a Dios y amar a la esposa que Dios te ha dado, porque ella es la mamá de tus hijos. Mira, continuamos leyendo. Entonces, Proverbios 8:13 dice, el temor a Dios es aborrecer el mal. Job era un hombre apartado del mal. Y la pregunta para continuar es, ¿de qué cosas malas tienes que alejarte como padre ahora mismo? Yo no sé. Quizás estás luchando con el alcohol, yo no sé. Hay muchas cosas que podría enumerar esta mañana, pero yo creo que tú ya sabes de qué cosas tienes que apartarte. Para algunos el problema es el internet. Para otros el problema es la lujuria, yo no sé.
Pero si quieres ser un hombre como Job, tienes que comenzar a aborrecer el mal. Y cuando aborreces algo, ¿qué es lo que inmediatamente haces? Te apartas. ¿Y te apartas a qué? A buscar de Dios. Primer principio de esta mañana. Entonces, segundo principio. Vamos hasta allá. Job, verso 2 del capítulo 1. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos tenía Job? 10. ¡Wow! Tenía 10. ¿Cuántos tiene usted? Uno dice, qué trabajo, qué difícil. Ni se imagina lo que es ser madre o ser padre. Y yo no quiero saber más de tener hijos. ¿Cuántos tenía Job? 10. Imagínense la casa de Job. 20 ojos observándole cómo él se comporta. 10 desayunos, 10 almuerzos, 10 meriendas. Parecía un restaurante. Y la pobre señora de Job, cambiar los pañales de 10. Lavar la ropa de 10, llevar a la escuela de 10. ¿Se imagina esa familia tan numerosa que tenía este hombre? Hoy en día tenemos algo bien triste pasando en nuestra sociedad, es que aborrecemos a los niños. De tal manera que el hombre ha creado un tipo de familia que se llama la familia Dink. ¿Y qué significa la familia Dink? Doble ingreso, no kids. ¿Qué significa? Yo conozco una chica guapa y le pregunto, ¿cuánto ganas? Te gano 5,000 y yo también gano 6,000. O sea, vamos a tener $11,000. Casémonos, pero con una condición, jamás vamos a tener hijos, porque esos $11,000 lo vamos a disfrutar los dositos, un buen departamento, buen carro, nos vamos de viaje. Y sabes, el día que tú me digas que quieres tener un hijo, nos separamos. Es un tipo de familia que está surgiendo en nuestra sociedad. ¿Qué significa eso? Que no están dando valor a los hijos. Ven a los niños como un obstáculo en su realización personal, en sus estudios, etc. Y algo triste que pasó en mi propia familia es esto hace 10 años, que mi hermana se encuentra embarazada del 3er hijo. Y el esposo y la familia del esposo le dicen, va a ser un problema este niño. Ustedes no van a poder prosperar, ustedes no van a poder trabajar, realmente va a ser un obstáculo. Tienes que abortar. Necesitas hacerlo esto. Como viven en Europa, las cosas son así de simples por allá, ¿no? Pero ella me llamó y me dijo, ¿qué hago? Bueno, bien sencillo, dije yo, regálamelo. El 29 de mayo salió mi mamá a Europa. Ella llegó el 30, él nació el 31 y 6 meses después lo trajo a Ecuador. Se llama Isaac Alexander. Tiene 10 años. Es una de las razones de mi vida, es una razón por la que me quedé en Cuenca. ¿Y sabe lo que es irónico de la vida? Que cuando el papá le llama es el único que le dice que le ama. Y se queda hablando horas con el papá. Y imagínate lo que hubiese sido la vida sin él para mí, sería increíble. Pero es la alegría de mi casa, de mi vida misma. El día que me fui a La Tacunga, pasé almorzando con él y me dio un abrazo y me dice, tío, quiero que sepas que te quiero mucho, que te vaya bien en el viaje. Estas palabras no tienen precio, amigos. Pero hoy en día no valoramos a los niños, ni sus abrazos, ni su cariño. Contratamos niñeras, contratamos escuelas, les enviamos a la iglesia y les compramos PlayStation, Wii, para que ellos pasen entretenidos con estas cosas, pero no somos nosotros capaces de pasar tiempo con ellos. ¿Cómo ve usted a sus hijos? El Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son como saetas en manos del valiente. Eso es un hijo, según la perspectiva de Dios. ¿Qué es un hijo para usted, señor, señora? ¿Qué es un hijo para usted? ¿Cómo los ve a ellos? De la forma que usted les vea, de esa manera les cuidará, de esa manera les tratará. Si usted cree que es un estorbo, jamás va a querer pasar tiempo con ellos. Si usted cree que fue un accidente, un mal cálculo en el calendario, así le tratará también a él. Pero debemos comenzar a ver desde la perspectiva que Dios ve a nuestros hijos. Porque dice, herencia de Jehová, como saetas en manos del valiente, amigos. Verso 3, el tercer principio. ¿Cuál fue el primero? Job era un hombre temeroso de Dios. El segundo principio, valoraba a sus hijos. Los veía como un hermoso regalo de Dios. Nunca les veía como aquellos que traen problemas, sino como un regalo de Dios. Verso 3, y aquí les va a gustar a todos ustedes el verso 3. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos,
500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Job era un hombre multimillonario. ¿Qué le parece? Pero para ser multimillonario, ¿creen que él se pasaba viendo televisión, soñando con ganarse el pozo millonario? Era un hombre trabajador. Para tener 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, 500 asnas y muchos criados, y era la admiración de los orientales. Era un hombre que sabía trabajar, amigos. La pregunta que tengo es, ¿le gusta trabajar a usted? ¿Ve el trabajo ahí otra vez y voy por estos a trabajar? Uno siempre tiene la tendencia de culpar a los hijos por todo lo que hacemos, ¿no? Y que nos cuesta un poco de sacrificio. Pero ahora llevemos al plano nuestro. Si estuvieran escribiendo la Biblia en este momento, le dirían quizás que Job era doblemente más rico que Bill Gates en este tiempo. Así de millonario era este hombre. ¿Qué le parece? ¿Y tenía cuántos hijos? Y el que sea rico le impedía temer a Dios. A decir verdad, él fue multimillonario porque temía a Dios. ¿Y quiénes se beneficiaban del trabajo de Job? ¿Quiénes? Sus hijos. ¿Ya estás compartiendo lo que ganas con tus hijos? O quizás la compañía de licores es la que se está enriqueciendo. Gastas más en una botella de whisky que en llevar la leche a casa. Pasas más tiempo disfrutando de tu dinero en la discoteca que llevar el pan al hogar. Y tus hijos quizás ni siquiera han visitado al médico últimamente. Ni siquiera les has comprado un par de zapatos que sabes que ellos necesitan. ¿Sabes lo que dice el libro de Proverbios 12:11? El que labra su tierra se saciará de pan. El que labra su tierra cosechará lo que ha sembrado. No dice el que vio nada más el terreno y lo compró. Cuando usted quiere cosechar, tiene que sembrar. Yo no sé cuál es tu trabajo, pero vas a tener que esforzarte más. Vas a tener que dar gracias a Dios por el trabajo que ya tienes, independientemente del trabajo que sea. Porque dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Tú puedes ser un hombre que trabaja o un tipo que sigue a los vagabundos. ¿Qué tipo de hombre o qué tipo de mujer eres? Uno conoce a las personas en qué invierten su dinero. Y uno conoce a las personas cuál es su prioridad en cómo invierten su dinero. Para Job su prioridad era sus hijos. Mira lo que dice Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira lo que San Pablo está diciendo. Usted se hace llamar cristiano. Usted dice que viene a la iglesia. Usted dice que lee la Biblia. Pero no provee para la casa con lo necesario. No me venga a decir que ama a Dios, porque ese testimonio es el peor que el de un incrédulo. Se pone a pensar hoy en día lo que pasa en nuestra sociedad. Hay hombres que dan $87 mensuales a sus hijos como pensión alimenticia y esperan que el hijo tenga, escuche bien para qué se le da eso, que tengan un hogar, buena comida, buena ropa y entretenimiento. ¿Podrá un niño vivir con $87 cuando yo me gasto eso en un fin de semana cuando salgo a comer? Esto es lo que hacen los padres. Los $87 les duele dar, pero los $87 en el fin de semana, ¿qué hacen? Trago, mujeres, discoteca, viajes, playa. Y hay hombres que incluso quieren pedir cuentas a la mamá a ver en qué está gastando. Y dicen que aman a sus hijos. Sabes, el amor no se expresa con un simple abrazo. El amor se expresa en las necesidades suplidas hacia ellos de una manera práctica. Y usted dice, pero ¿los hijos de Job se beneficiaban o no de lo que él trabajaba? Sí. ¿Sabe cómo veo yo las cosas que doy a los niños? Es como una inversión que yo hago en ellos. Y usted, padre, debe ver así. Los 25 centavos que usted le da a cada uno de ellos para que vayan a la escuela, le paga la buseta, usted no está malgastando. Usted está invirtiendo en ellos,
Porque ¿qué dijo el escritor de los Salmos? Son como saetas en manos del valiente. Una saeta es una flecha. La flecha va a llegar más lejos que usted. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí son PhD? Doctor, máster, magíster. Terminaron al menos la universidad. Y la pregunta que tengo es, ¿no le gustaría que sus hijos lleguen más lejos? Cada centavo que doy a mis sobrinos sé que estoy invirtiendo. Ya han dañado una computadora, una cámara, pero no importa, están aprendiendo a usar las cosas. Pero te puedes imaginar que un día eso les ayude a llegar a Carondelet, que eso les ayude a llegar a la asamblea, o que escriban un libro que gane un bestseller, o que sean un Nobel por físicos, por químicos, o al menos por la paz. Yo no sé. Yo invierto en ellos. Así está viendo Job a sus hijos. Todo el trabajo que él hacía, ¿quiénes lo disfrutaban? Sus hijos. Y yo le pregunto, ¿quién está disfrutando de su trabajo? Espero que sea su familia, porque no hay nada más hermoso que poder invertir en los hijos y poder verlos llegar más lejos que uno en el futuro. Efesios 4:28 nos dice cómo ser multimillonarios. Efesios 4:28 les voy a dar una receta, 3 maneras de ser ricos. Dice primero, el que hurtaba no hurte más. Deje de robar primeramente. Pablo dice, deje de robar, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que tengan necesidad. Que dice, trabaje con sus manos, haciendo todo lo que es bueno. No dice estafando, robando, mintiendo. No, haciendo lo que es bueno. Hay 3 maneras de hacerse ricos: robando, heredando o trabajando. ¿Cuál de ellas quiere usted? Yo prefiero la de trabajando. Porque dice, para que tengas que compartir con los que tienen necesidad. ¿Sabe? El que trabaja siempre comparte con alguien. El que no trabaja siempre está esperando que alguien le comparta. ¿Saben? Hablando de los bienes, les voy a leer algo que está aquí. Nuestros bienes, escuchen bien, no serán en verdad una bendición a menos que promovamos mediante ellos el bienestar de la familia y el bienestar de la obra del Señor. Los bienes serán realmente una bendición cuando estos promuevan el engrandecimiento del reino de Dios y el fortalecimiento de la familia que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son los principios para que nunca les olvide? Primero, Job era un hombre temeroso de Dios. Número 2, veía a sus niños llegar y ¿qué hacía él? Los abrazaba, pasaba tiempo con ellos, disfrutaba de comer con ellos, no esperaba el día que ellos estén con él. Número 3, todo su trabajo, ¿a manos de quién iba a parar? ¿Quiénes lo disfrutaban? Sus 10 hijos. Y en el 4º versículo está también lo que dice que llamaban a sus hermanas y se reunían a tener los banquetes. Job era un hombre que tenía una familia unida. Hoy en día la familia está totalmente dispersa. Vivimos en una sociedad líquida, donde las relaciones ya no son fuertes, son relaciones por Facebook. No me gustan mucho, pero ahí está el Facebook. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ya no comen juntos, ya no se llaman por teléfono, ya no tienen citas papá y mamá, papá e hijos. Ya no te das el tiempo de pasar al menos 1 hora con tu hijo jugando, escuchándole hablar. Pero para que una familia sea unida, tiene que haber excelente comunicación. Entonces Job tenía una familia que se comunicaba bien y por eso se mantenían juntos. ¿Está junta su familia? ¿Qué ha propuesto el hombre? No sé qué nos pasa a los seres humanos. Realmente, los hombres están perdiendo la cabeza por glúteos y muslos. Están casados, tienen hijos, salen a la calle y de repente regresan con el anhelo ¿de qué? De divorciarse. De divorciarse. ¿Y sabes quiénes son los que más sufren el divorcio? Los niños. No saben quién es papá, porque la mamá también tiene derecho, no está joven. Quiere que alguien le amen, ahora la familia se convierte en algo más peligroso todavía. Los tuyos, los míos y los nuestros. Es una familia shampoo, le llamo yo. Debemos orar para que eso pare, pero para que eso pare necesitamos que en esta sociedad se levanten hombres como Job,
que valoren a la familia, que valoren lo que Dios les ha dado. ¿Qué más? Veamos por último, verso 5. ¿Qué más nos puede decir la Biblia de este hombre llamado Job? Si usted estaba viendo que era temeroso de Dios, valoraba a sus hijos, era trabajador, les mantenía unidos, el verso 5 es la clave. Mira lo que dice. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabe lo que me muestra estos versos? La espiritualidad de Job. Usted y yo vivimos en el siglo XXI y decimos es el siglo de los ocupados, donde no hay tiempo para nada. ¿Y qué tienes? ¿Y qué tenía Job? Una hacienda y muchos criados que atender. Pero ¿cuál era su prioridad antes de atender los negocios? Dios y su familia. Y después los negocios. Se levantaba muy de mañana y en su corazón estaba, dice, quizás mis hijos se habrán equivocado, habrán hecho alguna estupidez. Voy a enviarles a santificarse. ¿Qué significa? Que era un hombre que decía, vayan y busquen de Dios. Es hora de adorar al Señor. Pero hacía él otra cosa más. Él oraba por sus hijos, ofrecía sacrificios. ¿Se puede imaginar ofrecer sacrificios por los 10? ¿A qué hora creen que se levantaba Job? La pregunta que tengo es, ¿cuánto oras por tus hijos todos los días? Usted dice, pero están pequeñitos, ¿para qué voy a orar por ellos? Porque así me dicen los hombres, cuando estén ya grandes para orar. Digo, mis bebés están en mis oraciones desde antes que nacieron. Y por eso les veo crecer. Y no te imaginas el gusto, llamaríamos así, el feliz que me siento al escuchar de sus labios decir un Dios te ama o escuchar sus oraciones. Pero nosotros tenemos que estar también pendientes, no solo de las necesidades que tienen los niños en este mundo, sino de lo que les va a ocurrir en la eternidad. Y de ahí está la pregunta, si tus hijos siguieran tus pasos, ¿crees que llegarían al cielo? ¿Crees que llegarían a ser hombres y mujeres de Dios? ¿O nada más serían la réplica de tus fracasos, de tu carnalidad y de lo que tú has hecho con tu vida? Un desastre. Job era un hombre que realmente tomaba en serio a Dios y por eso amaba en serio a su familia. La única manera, amigos, de erradicar todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad este momento es que haya hombres que tomen en serio a Dios, porque solo hombres que tomen en serio a Dios tomarán en serio a la familia que Dios les ha bendecido, que Dios les ha dado. Señores, ustedes están pensando, bueno, yo no tengo tiempo. Ahora Job nos ha desafiado. ¿Hay tiempo o no hay tiempo para orar por nuestros hijos? Para orar por nuestra esposa. ¿Se puede imaginar más adelante la vida de Job? Yo sé que es trágica, pero ¿cómo es posible que Job pudo enfrentar el perder todo, el perder a sus hijos y aún así permanecer de pie? Es que la clave está en los 5 versículos. Era un hombre que temía a Dios y era un hombre que tenía muy guardado en su corazón que Dios es más importante que cualquier cosa en la vida. De tal manera que al final de su vida Dios vio que Job merecía lo que tenía. No solo eso, sino le duplicó. ¿Cuántos hijos llegó a tener? 20. El doble de la hacienda que tenía. No le mató el Señor a la mujer porque el Señor sabe que no le podía dar doble. Pero se quedó con una misma mujer y con 20 hijos más y con una hacienda del doble. ¿Por qué, amigos? Porque Dios honra a los que le honran. Y si usted honra los principios que Dios ha establecido en este mundo, Dios le honrará a usted porque usted está honrando esos principios que Dios le ha dado. Él sabía que el dinero no lo es todo. Él se preocupaba por el futuro eterno de sus hijos y no tan solo el terrenal. Él quería que sus hijos estén bien, no solo ante la sociedad, sino que también estos hijos estén bien frente a Dios. Se levantaba de mañana, pasaba tiempo con Dios, oraba por sus hijos. Entonces, ¿quién debe ser el que se preocupa de la espiritualidad de nuestros hijos? Los padres, no la escuela, no la iglesia, no la niñera,
no el maestro de escuela dominical, no el psicólogo, no el psiquiatra. ¿Quién debe preocuparse por nuestros hijos? Los padres. Deuteronomio capítulo 6, eso es lo que podemos poner en práctica. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Quién debe ser el que enseña a sus hijos la Biblia? El papá. Los hombres. Pero hoy en día son las mamás las que se encargan de eso. Es antibíblico. No es lo correcto. Porque Dios estableció un orden. Y no estoy diciendo que las mamás no pueden. Algunas mamás hacen un trabajo increíble. Son papá, mamá, enseñan la Biblia, trabajan, les cuidan y el tipo les ve una vez a la semana. ¡Qué tristeza! Pero a falta del papá, ¿quién se ha hecho cargo? La mamá. Pero si tú eres papá y estás en casa, toma en serio la labor de ser padre. En todos los aspectos, no solo en uno. Y podrás ver quizás tu negocio prosperar, yo no lo sé. Quizás podrás ver tus 5 trailers convertidos en 10, yo no lo sé. Tus 5 farmacias en 20, yo no lo sé. Pero Dios es un Dios que honra a aquellos que le honran a Él. Concluyamos. ¿Cuáles han sido estos principios bien sencillos? Primero, un hombre que dice amar a Dios tiene que ser un hombre que teme a Dios. Número 2, un hombre que ha recibido la hermosa bendición de ser padre debe valorar a sus hijos. Número 3, tiene que ser un hombre que entiende que ser padre demandará trabajo, que hay que suplir las necesidades de nuestros hijos. Número 4, que hará todo lo posible por mantener unida a la familia, que los hijos se lleven bien. Hoy en día hay padres que ponen en contra a sus propios hijos, cuando el padre debe ser el promotor, el generador de la unidad de la familia. Porque el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El principio número 5, ¿cuál era? La espiritualidad, amigos. El buscar de Dios, el enseñar de Dios, con la palabra, con el ejemplo, de tal manera que cuando un día tú no estés, que recuerden de ti que eras un hombre que amaba a Dios. Ayer, después de correr 10 kilómetros en la troncal, el chico que me cuidaba en el carro me pregunta y dice, Freddy, ¿por qué hace todo esto? ¿Por qué usted es medio un pastor diferente? Siempre hace las cosas lo contrario. Digo, cuando un día yo me muera y de repente uno de mis sobrinos, o quizás si Dios permite un hijo mío, venga por la troncal y quiera perderse y tú le encuentras en el camino, tú me digas que me conoces, porque nunca vivo con máscaras, no aparento ser algo que no soy, pero si algo quiero que tú veas en mí, que soy un hombre que ama a Dios. Y dice, pero ¿por qué corre? Digo, he hecho cosas estas últimas horas y yo sé que el enemigo es muy letal conmigo, trabaja mucho en mis pensamientos. Y entonces, para evitar la tentación, a veces yo no me encierro en un cuarto. Sencillamente tomo mis tenis, preparo mi ropa de correr y lo hago 10 kilómetros. Y en los 10 kilómetros voy orando algo a Dios. Señor, ayuda a que todo lo que está en mi corazón y que todo lo que está viniendo a mi mente desaparezca. Y puedo ver mi cuerpo rendirse, pero puedo ver mi espíritu vencer. Y él se pone a pensar, en serio, sí, por eso lo hago. Quizás a otros les encantará cocinar, no lo sé, me gustaría eso a mí. A otros les encantará quizás no sé ver una película y todo está así. Pero yo y Dios tenemos esa manera de hacer las cosas. Y el joven queda pensando, sí, solo por eso lo hago. Así es que, amigos, sé que ser padre no es fácil. Pero Job, que acaba de decirnos, vale la pena. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Es un privilegio, Señor, estudiar tu palabra, conocer de ella y sobre todo, amado Dios, saber que tu palabra tiene la respuesta para todas nuestras interrogantes.
Bendecimos tu nombre, bendecimos tu pueblo y a todos aquellos que son padres esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.